Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy la Academia Matritense del Notariado tiene el lujo, el honor de recibir a un grandísimo notario, que todos sabemos que no solo domina el derecho privado, sino también el público. Un grandísimo notario, grandísimo compañero. Yo siempre presumo, además de su amistad, puedo asegurar que va a ser una conferencia magnífica y nos va a hablar Fernando Rivero Sánchez Covisa de el derecho de transmisión, análisis jurisprudencial, que sé que va a ser una conferencia completísima y muy, muy rigurosa. Y como son las grandes tardes aquí, va a presentar al conferenciante el decano honorario José Aristónico García Sánchez. Muchas gracias. Buenas tardes. Hace casi 10 años, el 21 de enero de 2016, debutó en esta academia nuestro conferenciante de hoy, Fernando José Rivero, con una magnífica disertación sobre intervención del notario en la configuración del estado civil de la persona. Y repitió en 2018 hablando sobre el notario ante el nuevo registro civil, una función en beneficio del ciudadano. En ambos casos se dijo en este foro que Fernando era un genuino representante de la nueva y espléndida generación de notarios preparados para asumir la gran responsabilidad de cargar sobre sus hombros para guardarlo como otro grial el prestigioso acervo de lo acumulado durante siglos por nuestros antecesores en el notariado. Desde su ingreso en el cuerpo ha demostrado Fernando una disponibilidad incondicional para cualquier forma de colaboración corporativa que se le encomiende. Fue notario colaborador de la Dirección General de los Registros y del Notariado en 2019, de la Comisión de Deontología de este colegio y hoy lo es de su revista El Notario del Siglo XXI, por ejemplo. Discreto, prudente, nada propenso a exhibiciones o vanidades, estuvo en la sombra, pero siempre atento a corregir deficiencias o suplir ausencias, siempre preparado para poner su bagaje intelectual y humano, que es grande, al servicio de cualquier iniciativa de cooperación que se le solicite. Personalmente lo advertí en el año 2000 cuando impulsaba desde el Consejo un libro sobre cooperativas, institución entonces con una legislación autonómica inconexa, en formato de coproducción de todos los colegios notariales de España, en la que participó Fernando, la parte correspondiente al Colegio de Bilbao, donde estaba entonces, con un espléndido capítulo sobre la fusión de las cooperativas. Precisión en el lenguaje, agudeza en el análisis y certera propuesta de soluciones para la interpretación e integración de la norma fueron las coordenadas de aquel magnífico trabajo. Y estas mismas coordenadas son las que han regido otros trabajos posteriores suyos, por ejemplo, la obra Actos Notariales y Derechos Fundamentales, publicada por Bosch el año 2005, Revisión del concepto constitucional del secreto de las comunicaciones en 2017, el Just Transmisiones en 2020 o el Acta Previa Patrimonial en 2021. También ha seguido esa misma pauta en sus espléndidas aportaciones al tomo primero de las instituciones de derecho privado editadas por el Consejo, o en las dos obras colectivas promovidas por este colegio y coordinadas por Concepción Barrio, una sobre jurisdicción voluntaria notarial y otra, en cuya coordinación también colaboró, sobre el registro civil. A este elenco hay que añadir sus ponencias. En el encuentro entre notarios magistrados y registradores realizado por el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. En el curso de perfeccionamiento notarial militar en la Academia Central de la Defensa. En la Universidad Menéndez Pelayo de Santander sobre el patrimonio civil ante notario, o con el mismo tema en la Red Internacional de Abogados Eureka del Colegio de Abogados de Madrid, y también en varios seminarios virtuales organizados por este colegio sobre discapacidad, expediente matrimonial, etc.
Y no se pueden olvidar los cursos posgrado codirigidos con Cristina Busati en los años 22, 23 y 24 en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, institución de la que ahora es colaborador en el curso de alta especialización en Derecho de Sucesiones. Ni se pueden olvidar sus magníficos artículos, más de una docena, en la revista de este Colegio Notario del siglo XXI, sobre temas de Estado civil, jurisdicción voluntaria notarial, registro concursal, matrimonio entre notarios, registro civil, etcétera, en los que ya es un consumado especialista de referencia obligada. Sus trabajos demuestran que Fernando es un hombre culto e integrado en la larga estirpe de notarios humanistas de que este cuerpo puede enorgullecerse, siempre comprometido firmemente con los valores tradicionales de esta institución que lleva con orgullo y lealtad absolutos. Cuando debutó en esta cátedra y cuando repitió, se predijo que para orgullo suyo y para el beneficio de todos, su intervención no podía ser la última. Y así ha sido, y así esperamos seguir siendo. Hoy va a disertar sobre una institución sobre la que ha trabajado con empeño y sobre la que, como ya se ha dicho, en 2020 hizo una interesante publicación, el Just Transmisiones, del que analizará hoy el tratamiento que le ha dado a la jurisprudencia. Tienes la palabra, Fernando. Muchas gracias, Aristónico, siempre por tus amables palabras, desde ya la primera conferencia que di a la actual, que ya, como decía Juan Pérez Cereza, casi abruma cuando oyes las palabras de Aristónico. Tenía que también agradecer a Ignacio Solís, porque fue el que me cursó la invitación para realizar esta conferencia, y bueno, y Conchita, la decana, que sabe, y a todos los miembros, que sabe el afecto que le tengo yo especialmente. Y además quería agradecer la presencia de todos los que están aquí presentes, porque siempre esto de un jueves oír una conferencia de una hora, pues se hace un poquito largo, pero bueno, espero que sea un poco del interés. Me voy a centrar, como dice el título de la conferencia, lo que es el análisis jurisprudencial relativo al derecho de transmisión. Cuando escribí el libro del Jus Transmissionis, está un poco motivado por el hecho de cómo, no es que yo sea un autor de la doctrina moderna, no me considero autor de la doctrina moderna, sino que lo que traté es cómo se enfocan los problemas del fenómeno sucesorio si tú partes de los postulados del Jus Transmissionis, pero el punto de vista de lo que es la doctrina moderna, de la doctrina clásica. Lo que voy a poner un poco de manifiesto, según iba escribiendo el libro, la Dirección General iba un poco cambiando de criterio respecto a la sentencia de 11 de septiembre de 2013. Y por otra parte, pues me cuesta un poco criticar a la Dirección General porque sé, en el fondo, que la intención era buena, porque era intentar resolver un problema de justicia material en relación a todos aquellos intereses que concurren en los supuestos que acontece el derecho de transmisión. El derecho de transmisión, como todos sabemos, se regula en el artículo 1006 del Código Civil, que viene a establecerlo en su sentido positivo. Es decir, nos dicen que supuestos tiene lugar el derecho de transmisión, dice por muerte del heredero sin aceptar o repudiar la herencia, pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía. Pero también hay otro artículo que alude al derecho de transmisión, pero en su sentido negativo, que es el artículo 766 del Código Civil, que dice que el heredero voluntario que muere antes que el testador, el incapaz de heredar, el que repudia la herencia, no transmite ningún derecho a sus herederos, salvo lo dispuesto por el artículo 761 y 857. Este artículo, que ha sido muy criticado también en su redacción, porque la referencia al adjetivo voluntario del heredero sobra, se dice también que la referencia al testador pues, se refiere a cualquier causante, que mezcla el derecho de representación con el derecho de vocación. Sin embargo, para mí es un artículo que tiene su relevancia desde el punto de vista de lo que es examinar ese requisito de la doble capacidad, que es una de las cuestiones que luego posteriormente analizaré cuando lleguemos a la sentencia 11 de septiembre de 2013. No voy a hacer una enumeración de lo que es la doctrina clásica y moderna, puesto que lo saben todos los comparecientes, pero para poder analizar lo que es la jurisprudencia, previamente me voy a entrar en delimitar ciertos conceptos que son generales del fenómeno sucesorio y que si no quedan claramente delimitados, pues tampoco puede entenderse cómo opera lo que es el derecho a transmisión. Entonces, de esas dos cuestiones que voy a tratar relativas en general al fenómeno sucesorio son la necesidad de diferenciar entre lo que es la vocación y el jus relationis, y por otra parte, la necesidad de diferenciar lo que es el régimen jurídico del jus relationis respecto al derecho unitario en abstracto. Y luego veremos el porqué. En relación a la vocación, pues existen diversos conceptos doctrinales, pero si nos centramos en aquellos autores que fundamentalmente se han ocupado de lo que es el derecho de transmisión, como es la Cruz Verdejo, la doctrina clásica, y Albaladejo, la doctrina moderna, pues si nos damos cuenta nos da un concepto similar de lo que es vocación y delación. Concretamente, Albaladejo habla de la vocación como ese llamamiento general que tiene lugar en la apertura de la sucesión a cualquier persona que tiene un interés en la herencia. Y dice que la delación es algo más. Dice, consiste no solo como esta en ser convocada a suceder posiblemente,
sino en la atribución actual del derecho a convertirse ya en heredero mediante la aceptación de la herencia, excluyendo así de serlo a los demás convocados. Si nos vamos a Cruz Verdejo, que es autor de doctrina clásica, los términos son parecidos. Dice, vocación supone el llamamiento de un sujeto de derecho viviente a la herencia, y en cambio la delación hereditaria dice, la delación supone un paso más. No solo hay una persona determinada y existente llamada a la herencia, sino que ésta puede aceptar. Dice, la posibilidad inmediata de aceptar la herencia es la característica de la delación. Y José Manuel García García, que escribió su tesis doctoral sobre el derecho de transmisión y tiene un libro publicado sobre la materia, nos dice que la delación requiere que se trate de una vocación efectiva por referencia a un llamamiento preferente a otros posibles llamamientos. Dice, en la vocación efectiva se produce una simultaneidad de la vocación y la delación, y esta delación se concreta legalmente en la facultad de aceptar o repudiar. Es decir, la vocación, según que estemos sucesión testada o intestada, puede encontrar su origen en lo que es tanto la ley, sucesión intestada, como en su caso el testador, en el caso de la sucesión voluntaria. Ante ese llamamiento o vocación, la ley o la norma me atribuye al llamado lo que es el ius delationis, el derecho a aceptar o repudiar. Pero esa atribución es legal, es de la propia norma. Ahí no juega la voluntad del testador. El testador no puede excluir mi ius delationis, no puede imponer, por ejemplo, una adquisición automática a la herencia. Tampoco puede modalizar o condicionar ese ius delationis, no puede excluirme la facultad de repudiar o no puede modalizarme una forma determinada de aceptación, no puede imponerme un beneficio inventario. Manifestaciones de que esa atribución es legal son artículos como el 1010, cuando dice que todo heredero tiene derecho a usar del beneficio inventario, aunque se hubiese prohibido el testador, y en ocasiones es la propia norma la que excluye la facultad de repudiar, cuando, por ejemplo, la herencia se difiere en favor de los pobres o se difiere en favor del Estado. La idea de que la atribución es legal la recogía el propio Irurzun, cuando decía que es la ley y solo ella la que anuda al nombramiento, a la vocación, y con ella el ius vocationis vel delationis, surgo pelegis y sin la menor intervención de la voluntad ni del autor de nombramiento ni la del nombrado. De tal manera que en el derecho a transmisión la vocación es siempre al transmitente, tanto sea la ley o en su caso la voluntad del testador, esa vocación es exclusivamente al transmitente, no hay una vocación al transmisario. El transmitente es el único que ha sido tenido en cuenta por la voluntad del testador o por la ley a la hora de terminar el llamamiento y lo que es el contenido de ese propio llamamiento. Ante ese llamamiento, la ley me atribuye el ius delationis. Y aquí es donde varía lo que es la doctrina clásica de la doctrina moderna. En la doctrina clásica consideran que ese ius delationis sigue correspondiendo al transmitente. Y como es del transmitente, en realidad el transmisario tiene una legitimación para ejercitar el ius delationis que corresponde al transmitente y por eso los bienes se integran en lo que es la herencia del transmitente. Mientras que la doctrina clásica, cuando interpreta el artículo 1006, el concepto pasa, considera que se ha producido un tránsito o cambio de titularidad del ius delationis que pasa a pertenecer al heredero transmisario y este, como está ejerciendo un derecho que es propio, adquiere los bienes directamente del primer causante. Pero adquiere los bienes directamente del primer causante en función de la vocación que corresponde al transmitente. Ese es el contenido de llamamiento, viene fijado en función del transmitente. Como decía Antonio Chicu, la vocación es el aspecto subjetivo de la delación. La idea de que la vocación es exclusiva del transmitente se recoge en autores tanto de la doctrina clásica como de la doctrina moderna. Y así García García, que hemos mencionado antes, decía que acabamos de ver cómo no es posible la transmisión de la vocación ni la delación, sino que ambas permanecen en la persona del llamado. Dice, lo que se transmite son los derechos derivados de la vocación, permaneciendo idéntica a la vocación que tenía el segundo causante o transmitente respecto al primer causante. Y Albadalejo, que es autor de la doctrina moderna, nos dice que la vocación es intransmisible y dice, y no lo es el ius delationis por una pura razón lógica. Este poder puede la ley atribuirlo o permitir que se transmita a determinadas personas por razones determinadas. Dice, así lo atribuye al llamado porque se le llama o permite que se transmita a sus herederos porque aquel muere sin haberlo ejercitado. Si nos damos cuenta, inicialmente lo que está diciendo Albadalejo es que es la ley la que le atribuye al llamado o es la ley la que decide que pasa al transmisario. Y sin embargo, luego vamos a ver después que Albadalejo sí admite que pueda jugar la voluntad del transmitente, con lo cual existe una cierta contradicción en lo que es el artículo de Albadalejo, puesto que al final el destino no viene marcado exclusivamente por la ley, sino que según él también puede influir la voluntad del transmitente. No es la postura que sigue la sentencia del Tribunal Supremo, como vamos a ver posteriormente. Y existe una tendencia a confundir el hecho de adquisición con vocación. El hecho que adquiera la persona al transmisario en la doctrina moderna no significa que la vocación sea al transmisario. La vocación es exclusivamente al transmitente. Y esa confusión en los términos se observa en la jurisprudencia. Y concretamente, si, por ejemplo, empezamos por la sentencia 11 de septiembre de 2013, el fundamento esencial de esta sentencia es que nos habla de la transmisibilidad del ius delationis. Y esa transmisibilidad se recoge en diversos apartados del fundamento de derecho segundo. El apartado segundo del fundamento de derecho segundo nos habla de la cualidad del ius delationis de poder ser objeto de transmisión. En el párrafo primero del apartado quinto nos habla de que transita o pasa al heredero transmisario. Y en el último párrafo del apartado quinto habla de la posibilidad de transmisión del ius delationis. Y sin embargo, cuando nos vamos al párrafo primero del apartado quinto, el fundamento de derecho segundo dice
No hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis. Es decir, después de que nos ha afirmado en varios apartados que se transmite el ius delationis, ahora nos dice que no hay una transmisión del ius delationis. Y respecto a la idea de la vocación, esa hay confusión en términos. Si cogemos el fundamento de derecho segundo, apartado segundo, habla de la transmisibilidad de la delación hereditaria. Aquí se está refiriendo a la delación como sinónimo del ius delationis, porque en el propio apartado quinto dice que en ningún caso constituye una nueva delación hereditaria. Es decir, nos está reconociendo que solo existe más vocación que la que corresponde al transmitente. No hay una vocación nueva al transmisario. Y en este apartado quinto, el fundamento de derecho segundo dice: no hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, sin un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia. Si cogemos estas palabras de la sentencia aisladas del resto de la sentencia, esto es la doctrina clásica. No ha habido un cambio en la titular del ius delationis y el heredero transmisario es el único que tiene solo una legitimación para ejercitar ese ius delationis, que es del transmitente, cuando en realidad no es el sentido de la propia sentencia, porque si coges el contenido total de la sentencia, dice que ese ius delationis transita o pasa al heredero transmisario y por eso adquiere los bienes directamente del primer causante. Esa confusión entre vocación y adquisición también se observa en determinadas resoluciones de la Dirección General. Si cogemos la resolución de 22 de enero del año 2018, trata de un supuesto donde el testador había tenido 2 hijos a los que nombra herederos, uno de los cuales pues muere sin aceptar repudiar y deja un heredero transmisario. Este heredero transmisario era hijo del transmitente, nieto del primer causante. Y llega a decir la resolución: ya que el reparto por mitad de la herencia entre un hijo y otra persona que solo lo hace como heredero de su hijo posmuerto y que por ello puede ser absolutamente extraño a la sucesión forzosa del primer causante, supone que la parte que debería integrarse en la legítima del primer fallecido, 2/3 de la herencia, se ve reducido a la mitad, pudiendo significar una vulneración de los derechos legitimarios del otro heredero forzoso. En realidad, el transmisario no es el heredero forzoso, claro que no lo es. El que es heredero forzoso es el transmitente. Y otra cosa es que de ese llamamiento que corresponde al transmitente se beneficie el heredero transmisario. Pero había 2 herederos forzosos y la parte que correspondía al transmitente es lo que tiene que pasar al transmisario. Pero lo que no puedes decir es que está quitándole el nieto la mitad de la legítima que correspondería al otro hijo que vive, simplemente porque su hermano había muerto sin aceptar o repudiar. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, sección sexta, de 22 de mayo del año 2024, es un supuesto donde se hace una donación de un fondo de inversión. Lo donan 2 personas, se lo donan un hijo y parte también de ese mismo fondo de inversión a un nieto. Y aquí lo que se plantea es el tema de la colación, porque ocurre que el hijo donatario fallece sin aceptar o repudiar, y el otro, el nieto, que también había recibido la donación, al final es el heredero transmisario del hijo que ha muerto sin aceptar o repudiar. Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo dice que como el nieto adquiere los bienes directamente del primer causante, pues que tiene obligación de colacionar, cuando en realidad el nieto no es heredero forzoso, con lo cual falta uno de los presupuestos para que tenga lugar la colación. Volvemos a confundir vocación con adquisición. Además, esta sentencia utiliza un segundo argumento, y es que la donante, es decir, la abuela, sí había establecido en su testamento que el nieto tenía que colacionar este fondo de inversión, esa donación del fondo de inversión. Pero si nos damos cuenta, la colación son normas de carácter dispositivo, es decir, pueden ser excluidas por la voluntad del testador. Y de la misma manera que las puede excluir, también puede imponer la colación a aquellos supuestos que no se corresponden con los supuestos legales de colación. Es lo que se llaman supuestos de colación voluntaria, que la abuela haya establecido esa colación, el nieto tendrá que colacionar. Pero eso no significa que haya que colacionar en la herencia del donante, porque él no estableció su obligación de colación y el nieto no era heredero forzoso. Lo que correspondía era colacionar la donación que había recibido el hijo transmitente, pero no la donación que había recibido el nieto. Y otra resolución donde en realidad se viene a confundir vocación con adquisición es la resolución de 15 de julio del año 2021. En esta resolución se trataba de un testador que nombra e instituye heredera a su hija y lega el usufructo universal de sus bienes a su viuda. Pero a la hija le impone una sustitución fideicomisaria. Y si ésta fallece sin descendientes, los bienes pasan, como herederos fideicomisarios, eran a los tutores y a unas entidades benéficas. Ocurre que la hija fallece sin aceptar o repudiar, y la heredera transmisaria es la madre, la viuda de lo que es el testador. La madre se reserva el legado del usufructo universal, y como heredera transmisaria, utilizando el ius delationis que corresponde a la vocación de la hija, repudia lo que es la herencia del primer causante. La notario considera que como se ha repudiado la herencia, por razón del derecho de transmisión, procede la apertura de la sucesión intestada y entonces nombra heredera intestato a la viuda, que en este caso acepta la herencia y se adjudica los bienes. Podemos decir que la Dirección General
aciertan el resultado final, porque en realidad no procedía el derecho a transmisión porque existía un llamamiento, la cláusula de sucesión fideicomisaria. Pero utiliza un segundo argumento que para mi juicio es erróneo. Dice, también tiene razón la registradora cuando pone de relieve que de seguir la tesis mantenida en el título calificado referida a la aplicación del derecho a transmisión, ocurriría que habiendo renunciado a la viuda a la herencia del causante, padre de su fallecida hija y había derecho a transmisión, ya no podría aceptarla como heredera intestato de aquel, pues ello sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 1009 del Código Civil. Volvemos a confundir adquisición con vocación. En realidad, este supuesto, si nos damos cuenta, el 1009 se refiere a aquellos casos en los cuales la vocación vía testada e intestada concurre en un mismo destinatario. De tal manera que si renuncias por la vía testada, quedas excluido del llamamiento de intestado. Pero aquí eran dos vocaciones distintas. Cuando la viuda, como heredera transmisaria, utiliza el jus de lationis, es el jus de lationis que corresponde a la vocación de la hija. Es una vocación completamente distinta a la que ella que le correspondería, en su caso, como heredera del intestato, y por tanto son dos jus lationis distintos. Si nos damos cuenta, si hubiese procedido realmente a abrir la sucesión intestada, nos encontraríamos que en la sucesión intestada el primer llamamiento es el de la propia hija. Este es el que habría quedado excluido por el juego del artículo 1009. Si posteriormente, por el hecho de que no hay otros ascendientes o descendientes, resulta llamada la viuda, es una vocación distinta y el jus de lationis es completamente distinto, el que correspondería o que ha ejercitado pues ya el derecho a transmisión. Y en realidad esto es algo que no es nuevo. Ya José Manuel García García en su libro nos hablaba, citando a Potier, que existía la posibilidad de que dos herederos A y B, si A aceptaba la herencia como heredero directo, luego podía encontrarse que era heredero transmisario de B y que podía, en este caso, renunciar a la herencia, a pesar de que había aceptado como heredero directo, aunque fuese solo por razones fiscales, con lo cual en realidad no es un supuesto que es nuevo, sino que viene establecido en la doctrina. Y también la resolución de la Dirección General del 5 de junio de 2019, en esa confusión de términos, llega a decir que no está de más precisar que la sucesión iure transmisiones no hay propiamente una sucesión en el jus de lationis, sino una transmisión de este derecho, la delación, que no de la vocación. Y aquí realmente, si la delación no es la transmisión de la vocación y tampoco es la transmisión de la jus de lationis, pues no sé lo que quiere decir la Dirección General con la transmisión de la delación. Dicho esto, nos vamos a entrar ahora en la otra cuestión, que es la necesidad de diferenciar el régimen del jus de lationis del derecho etario en abstracto. ¿Y por qué digo esto? Porque la Dirección General, a la hora de resolver problemas relativos al derecho a transmisión, que son los propios del jus de lationis, está utilizando cuestiones o características que son propias del régimen jurídico del derecho etario en abstracto. Y en el artículo 1006 de lo que estamos tratando es del jus de lationis. Si nos damos cuenta, la doctrina, cuando se habla del fenómeno sucesorio, suele distinguir lo que es una herencia presunta, antes de que tenga lugar el fallecimiento del causante, la herencia diferida, que es en aquel momento que se produce la apertura de la sucesión por el fallecimiento, la declaración de fallecimiento. Luego nos encontramos la fase de la herencia yacente, ya que el periodo de tiempo que tiene lugar desde la apertura de la sucesión hasta que tiene lugar la aceptación. En esta fase de la herencia yacente es donde propiamente nos encontramos el jus de lationis. Luego nos encontramos la herencia indivisa, que iría en el periodo de tiempo que va desde la aceptación hasta que se produce la partición de los bienes, y aquí es donde nos encontramos el derecho etario en abstracto, y luego se habla del derecho etario en concreto cuando se produce esa partición o división de la herencia. De estas dos fases me interesa centrarme en lo que es la herencia yacente, porque ahí es donde nos encontramos el jus de lationis, y la herencia indivisa, porque ahí es donde nos encontramos el derecho etario en abstracto. Y antes de entrar en ese régimen jurídico, voy a hacer referencia incluso a algunas resoluciones de la Dirección General más recientes que nos hablan un poco de lo que es la herencia yacente. La resolución de 1 de marzo del año 2024 habla que, como puso de manifiesto el Tribunal Supremo la sentencia 387/2000 de 11 de abril, la situación de yacencia hereditaria no equivale a herencia vacante y se produce en tanto no se acepte la misma. Sigue diciendo, según la sentencia de este mismo tribunal de 21 de junio del año 1943, la herencia yacente, considerada como un patrimonio sin sujeto, se mantiene como complejo unitario en beneficio de sus titulares futuros. Y nos está reconociendo que la herencia yacente no puede hablarse de un titular actual. Y esa misma idea se recoge en la resolución de 3 de septiembre del año 2020, que también nos dice en el fundamento de derecho quinto que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se deriva que mientras que haya herencia yacente no existen herederos sino solo llamados a la herencia, dado que en el derecho sucesorio español no se admite la aceptación automática de la misma, sino que se hace necesario que los llamados a la sucesión muestren su voluntad de aceptarla o no. Por este motivo es frecuente que se produzcan situaciones en las que el patrimonio del causante carezca transitoriamente titular por ser este indeterminado. Si nos vuelve a reconocer que en la herencia yacente no hay un titular determinado actualmente. Y otra resolución que me interesa destacar, por si se refiere a la interpretación del artículo 1000, que también lo vamos a ver, son otros los utilizados por la Dirección General en relación al derecho a transmisión, la resolución de 30 de diciembre del año 2021 nos dice que la renuncia traslativa entendida en términos de aceptación de la herencia no comporta en ningún caso la transmisión directa del jus de lationis al beneficiario de la misma. Es decir, nos reconoce que en el artículo 1000 no estamos hablando de la transmisión del jus de lationis. Aclara la misma resolución que, conforme a la doctrina reciente,
que la fórmula de la renuncia traslativa a tenor del artículo 1000, apartado 1 del Código Civil, comporta una implícita aceptación ex lege de la herencia y, por tanto, del jus delationis que causaliza el inmediato negocio de atribución inter vivo realizado. Y por ello dice que el cedente es precisamente por el hecho de ceder aceptante de la herencia y el cesionario adquiere los bienes del cedente a título singular y no ex capite defunto, es decir, no las adquiere directamente el primer causante. Y otra resolución, antes de entrar en el régimen jurídico de ese jus delationis, que me interesa destacar, la de 6 de mayo de 2015, que no es propiamente un supuesto derecho a transmisión, puesto que aquí la heredera sigue viviendo, pero esta heredera estaba casada con el cónyuge en régimen de comunidad universal de fuero de bailío y el que fallece es este cónyuge. Y aquí claramente nos diferencia la Dirección General lo que es el régimen del jus delationis respecto al derecho etario en abstracto, porque se plantea la posible intervención de los herederos de ese cónyuge en las operaciones de aceptación y partición, y diferencia claramente unas de las otras. Dice, por un lado está el derecho a aceptar o repudiar la herencia, lo que puede ejercitar la heredera de los causantes sin necesidad de consentimientos de los herederos de su difunto cónyuge con el que estaba casado en régimen supletorio del fuero de bailío. Es decir, para el ejercicio del jus delationis corresponde exclusivamente al llamado. Dice, otra cosa es la partición que hubiera sido realizada de forma convencional entre los herederos conforme al artículo 1058 del Código Civil, en cuyo caso se hace necesaria la comparecencia de los herederos a su vez del citado finado cónyuge de la heredera, porque aquí estamos tratando ya del derecho etario en abstracto. Y si entramos en lo que es en el régimen jurídico, la naturaleza del jus delationis, que es aquello de lo que trata el artículo 1006 del Código Civil, pues sin perderme en el tema de la naturaleza, se ha dicho que es un derecho potestativo, derecho meramente potestativo, poder de confirmación jurídica, como dice la sentencia 11 de septiembre de 2013, que tampoco se pronuncia y lo deja ahí indeterminado. La primera característica que nos encontramos de ese jus delationis es que es un derecho personalísimo, como consecuencia de que el artículo 988 del Código Civil dice que la aceptación de la herencia es un acto enteramente voluntario y libre. Es decir, este derecho solo puede ser ejercitado por el llamado, no es personalísimo hasta tal punto que su ejercicio no puede realizarse por medio de representante, pero sí está excluyendo que puede ser utilizado por terceros. Y así los acreedores tendrían en todo caso la posibilidad de utilizar la interpellation iuri con el fin de provocar esa declaración por parte del heredero, y en el caso de los acreedores personales del heredero frente a una repudiación, el ejercitar la acción que le atribuye el artículo 1001 del Código Civil. Y aun cuando el artículo 1001 del Código Civil parece que hace referencia a esa aceptación, en realidad no es una verdadera aceptación. Como dice Ana Seisdedos Muiño, que se ocupó de tratar o de analizar lo que es el artículo 1001, dice, no se trata de incrementar la solvencia del patrimonio del deudor, por lo que no es preciso recurrir a la ficticia aceptación de la herencia por parte de éste, sino que simplemente se permite la agresión directa al patrimonio de un tercero no responsable como consecuencia de la afección establecida en lege sobre los bienes hereditarios a favor de los acreedores, del repudiante. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2003 nos dice que no pueden los acreedores obligar o compeler a un heredero a aceptar la herencia, como sería el caso de que tuviese éxito la acción rescisoria. Y reconoce, como dice el propio artículo 1001, que si una vez satisfechos los acreedores personales existe un exceso, en ningún caso ese exceso va a corresponder al repudiante. Con lo cual, el artículo 1001 no es una acción rescisoria ni es una acción subrogatoria. Y a pesar que no es una acción subrogatoria, la resolución de la Dirección General de 6 de mayo de 2015 habla de la acción subrogatoria. Nos dice, el derecho a transmisión es un derecho personalísimo de aquellos a quienes corresponde ejercitarlo, lo que pueden realizar de forma voluntaria y libre sin perjuicio de las acciones de posibles terceros perjudicados, como ocurriría con los acreedores, para los que la ley concede la acción del artículo 1111 del Código Civil, cuando el artículo 1111 exceptúa de su ámbito de aplicación los que sean inherentes a la persona, entre los cuales estaría este jus delationis, que es personalísimo. Como consecuencia es que es personalísimo, es que este derecho es intransmisible e inembargable. Y así lo reconoce la Dirección General en la resolución de 12 de marzo del año 2018, que luego posteriormente vamos a analizar. Y es una intransmisibilidad, podemos decir que tampoco es que sea absoluta, puesto que el artículo 1006 en realidad habla de la transmisión del jus delationis. Podemos decir que es una intransmisibilidad por actos intervivos. ¿Por qué? Porque el artículo 1000 nos dice que si cedo el jus delationis, en realidad yo no he cedido el jus delationis, que es lo que decía la resolución de 30 de diciembre de 2021, sino que cedo ya una herencia que está aceptada. Pero no es una intransmisibilidad absoluta porque el jus delationis, o de lo que nos habla el artículo 1006, es de la transmisión de ese jus delationis. Y aquí se plantea si esa transmisión tiene lugar ex lege, es decir, por ministerio de la ley, o bien puede tener lugar cierto juego de la voluntad del transmitente, es decir, puede tener lugar es voluntad de transmitente. Y aquí, pues la doctrina también mantiene diversas tesis. La Cruz Verdejo decía que tenía lugar por ministerio de la ley. Alba Alejo admitía cierto juego de la voluntad del transmitente, pero decía que tenía que realizarse de tal manera que no pudiera deducirse la existencia de una aceptación tácita. Y ponía un supuesto que instituye herederos A y B, A en los bienes que pueda recibir de la herencia de mis familiares y B en el resto de los bienes. En realidad esta no es la postura que sigue la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, porque como veremos, en diversos apartados habla de que la transmisión tiene lugar ex lege, es decir, por ministerio de la ley. Como consecuencia que es intransmisible, es inembargable. Pero antes de entrar en la inembargabilidad,
voy a hacer referencia a otras características, y es que el jus de lationis es indivisible. Y es indivisible porque el artículo 990 del Código Civil nos dice que la herencia no puede ser aceptada en parte. Y como dice la doctrina, ante el llamamiento o vocación, el llamado tiene derecho o rechazarlo o aceptarlo, pero lo que no puede introducir son modificaciones o alteraciones de esa vocación. Y esa indivisibilidad se manifiesta porque cuando existen varios herederos transmisarios, dados que unos pueden aceptar y otros repudiar la herencia del primer causante, existe entre ellos un derecho a crecer. Y ese derecho a crecer existe aunque no hubiesen sido instituidos en partes iguales por el transmitente, puesto que el fundamento no es la forma en que los ha llamado el transmitente, sino en la indivisibilidad del jus de lationis que tiene respecto a la herencia del primer causante. De tal manera que incluso aunque fuesen instituidos en partes desiguales, entre ellos ocurre lo que se llama un acrecimiento, que la doctrina califica como acrecimiento impropio. Y sobre ese crecimiento impropio, Jordano Fraga nos dice, no se trata por ende de los coherederos transmisarios adquirentes de un acrecimiento en sentido técnico propio, sino un acrecimiento impropio que resulta, repito, de que los transmisarios reciben la misma delación íntegra del llamado transmitente. Y García, que por ejemplo es de la doctrina clásica, dice que los transmisarios ejercitan el mismo derecho que tenía el transmitente conforme el citado artículo 1006 del Código Civil, lo que significa que ha de ejercitarse en su totalidad y con un jus de lationis unitario e indivisible, pues al transmitente tenía un derecho a esas mismas características. Y esa inalterabilidad del jus de lationis es algo que se reconoce en la propia sentencia del 2013, como luego posteriormente veremos. También se ha planteado, antes de entrar a la embargabilidad o inembargabilidad, sobre si puede acceder este jus de lationis al registro de la propiedad de alguna manera. Y nos decía Rocasastre en su manual de derecho hipotecario que para que se anotase el derecho hereditario era necesario que se trate de una herencia que estuviese aceptada o adida. Lo que decía es que, sin embargo, si esa anotación del derecho hereditario la solicitaba el propio llamado, implicaba en sí la solicitud una aceptación tácita de la herencia. Pero si acudimos al régimen de la anotación del derecho hereditario en el artículo 46 de la ley hipotecaria, nos dice que puede ser instada la anotación no solo por el heredero, sino también por otras personas con interés legítimo. Y a continuación el artículo 46 diferencia dos supuestos. Que la anotación sea instada por el heredero, dice los legitimarios, o personas que puedan promover el juicio testamentaria, en los cuales bastaría la simple solicitud acompañado de los documentos a que hace referencia al artículo 16 de la ley hipotecaria, y luego habla de los demás interesados, en los cuales dice que requiere la providencia judicial conforme al artículo 57. Lo primero que tenemos que hacer referencia es que la referencia a aquellos que pueden promover el juicio testamentario en la actualidad no se puede entender comprendidos los acreedores, puesto que en la regulación del juicio de división de herencia en la actual ley de juzgamiento civil, artículo 782, nos dice que ese juicio solo puede ser promovido por los herederos o legatarios de parte alícuota. Y expresamente en el apartado tercero, el 782, dice que no lo pueden promover los acreedores. Deja salvo para que ejerciten sus derechos en el juicio declarativo que corresponda. Los acreedores, que son los llamados reconocidos del apartado cuarto, le atribuye un derecho a oposición, que no es un derecho a impedir que se formalice el cuaderno particional, sino que se le entregue la propiedad, los bienes adjudicados, los títulos acreditativos. Y en el caso de los acreedores particulares del heredero, esto se le atribuye simplemente una posibilidad de intervenir. Con lo cual, los acreedores actualmente no pueden acudir a la vía simplificada de la solicitud acompañada de los documentos del artículo 16, sino que tendrían que acudir a la vía de la providencia judicial del artículo 57. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que ese derecho hereditario puede ser instado no solo por el llamado, sino por otras personas. Podemos decir que incluso la Dirección General dio un paso más allá. La exposición de motivos de la hipotecaria del año 44-46 decía que el derecho hereditario tenía que acceder a través de un asiento provisional como era la anotación preventiva, puesto que al no ser una situación definitiva y firme no podía acceder a través de un asiento de inscripción. Pero la Dirección General incluso vino a admitir indirectamente la inscripción del jus de lationis cuando vino a admitir que se podía inscribir el cuaderno particional formalizado por el contador partidor, aunque no constase la aceptación por los herederos, diciendo que en estos casos la inscripción tenía carácter condicional, quedaba subordinada a lo que es a que se acreditase esa aceptación expresa o tácita posteriormente, y que en caso de que se produjese una repudiación tenía lugar una nulidad parcial de lo que era la partición que tenía que adicionarse o complementarse. Algo que fue criticado por Irurzun en la revista Notario del siglo XXI, puesto que decía que en ese caso era aplicable al 1081 y por tanto la nulidad era absoluta, que es una opinión que por ejemplo también mantiene Alba de Alejo, y sin embargo Francisco Mariño Pardo considera que no es aplicable el artículo 1081 porque no se trata de la partición hecha con el heredero, no es una partición convencional. Y también podemos decir que Espejo Lor de Tejada, en su libro sobre la partición convencional, viene a mantener la misma posición, que sería un supuesto de nulidad parcial, pero no me voy a extender esta cuestión. Podemos decir que la Dirección General fue un poco más allá cuando se modifica el artículo 9 de la ley hipotecaria por la ley 13/2015 de 24 de junio, porque vino a admitir la posibilidad que se inscribiesen bienes a nombre de patrimonios cuyo titular constase temporalmente indeterminado. Y es en la resolución de 1 de marzo de 2024 que nos dice
que debe concluirse la admisibilidad de la inscripción a favor de la herencia yacente, como una situación caracterizada por la existencia titularia transitoriamente indeterminada hasta que los herederos ejerciten el jus de lationis al adquirir la herencia. En realidad aquí, si nos damos cuenta, hay una diferencia cualitativa, y es que si inscribo en favor de la herencia yacente, como dice que no hay titular actual, no estoy inscribiendo en favor a ninguna persona en concreto, porque es un patrimonio que carece de titular actual, mientras que si anoto el derecho hereditario, sí lo estoy anotando en favor de un llamado en concreto, a pesar de que puede que no exista esa aceptación. Y dicho esto, vamos a pasar a entrar en el tema de la inembargabilidad, puesto que como es intransmisible es inembargable. Y nos decía Rivas Torralba en su libro, Rafael Rivas Torralba, en el Manual sobre el embargo, que solo pueden embargarse aquellos bienes y derechos que son susceptibles de enajenación bien a premio. Como el ius de lationis es intransmisible, pues sería inembargable. Y sin embargo, vamos a ver que en la práctica se están practicando embargos de ius de lationis. ¿Por qué? Si cogemos el manual de Rivas Torralba, que sigue Antonio María de los Mozos y Touya, nos dicen en primer lugar que para anotar el embargo del derecho hereditario no es necesario que previamente esté anotado el derecho hereditario. Para eso citaba a Cami y Rifasoler. Cami que decía que un supuesto tracto abreviado, puesto que en realidad el derecho hereditario constaba anotado en el propio asiento de la anotación del embargo, y Rifasoler decía que se podía anotar directamente el embargo del derecho hereditario aunque no estuviese o no practicado la anotación del derecho hereditario. Si nos vamos a lo que es el régimen de esa anotación, el artículo 166 del reglamento hipotecario, como dice Rivas Torralba, se refiere a aquellos supuestos donde lo que se embargan son bienes que están inscritos a nombre del causante y presenta dos párrafos. Esos dos párrafos, aunque se embargan en los dos bienes del causante, obedecen a dos situaciones distintas. La primera es cuando las dudas vienen del causante y lo que se embargan son bienes concretos y determinados, mientras que el segundo se refiere a las dudas del heredero. Y en este caso lo que se embarga no son bienes concretos y determinados, sino que se embarga es el derecho hereditario. A la hora de proceder a la aplicación práctica de este artículo 166, hay numerosa doctrina de la elección general que establece, voy a citar solo una resolución entre ellas, la de 21 de julio de 2017, que diferencia tres supuestos o tres procesos. Procesos ejecutivos por deudas del titular registral, que es el causante fallecido antes o durante el procedimiento. B. Procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral, que es el que nos interesaría a efectos de nuestro estudio. Y en C. Procesos ejecutivos por deudas herederos indeterminados, herencia yacente. Cuando nos centramos en el segundo, el de las deudas de herederos ciertos y determinados, a la hora de practicar ese embargo, te dice que hay que acreditar la cualidad de heredero. Pero para acreditar la cualidad de heredero vuelve a decir que basta presentar los documentos del artículo 16 de la ley hipotecaria, pero no exige el requisito de la aceptación, con lo cual podemos estar dando supuestos en los cuales embargue el jus de lationis. Y cuando llegamos a la ejecución, Antonio María de los Mozos y Touya nos dice pueden darse dos supuestos. Uno, que no se hubiese producido todavía la partición de los bienes. Dice, en cuyo caso, en la ejecución lo que se ha producido es una cesión del derecho hereditario, que se refleja en el registro de la propiedad por medio de un asiento, que es una anotación de cesión, que tiene su importancia porque cuando se presente la partición el registrador podrá calificar si el cesionario ha intervenido o no en esa partición, con lo cual está dando por sentado que estamos transmitiendo un derecho que es transmisible, que sería el derecho hereditario en abstracto, que no el jus de lationis. Y el segundo supuesto que dice Antonio María de los Mozos y Touya es que se hubiese producido la partición, en cuyo caso a su vez pueden darse dos supuestos. Uno, que los bienes embargados hubiesen sido adjudicados al heredero deudor, en cuyo caso el embargo pasa a recaer sobre esos bienes concretos y determinados. Segundo supuesto, que hubiesen sido adjudicados a otro heredero distinto del heredero deudor, en cuyo caso, dice, lo que procede es cancelar la anotación de embargo, basta la simple solicitud, como reconoce el artículo 206, apartado 10 del reglamento hipotecario, aunque hubiese sido ordenado ese embargo en virtud de una providencia judicial. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en la práctica nos podemos encontrar casos como los que se plantearon en la resolución de 5 de junio del año 2018, que ahora llegamos a la ejecución de ese embargo del derecho hereditario, y nos dicen, la cuestión planteada en el recurso es la cuestión relativa a si cabe inscribir en el registro de la propiedad una adjudicación resultante de un procedimiento de ejecución de los derechos hereditarios que al deudor corresponden sobre determinados bienes a favor del demandante de un tercero, constando en aquellos inscritos en favor del causante, sin que conste haberse realizado la previa partición de la herencia en que sean adjudicados dichos bienes al deudor. Y dice la Dirección General, si bien es posible anotar por deudas del heredero bienes inscritos en favor del causante en cuanto a los derechos que puedan corresponder al heredero sobre la total masa hereditaria de la que forma parte tal bien, no es posible la inscripción de la adjudicación de los derechos que al deudor pudiera corresponder sobre bienes concretos y determinados hasta realizar la partición de la herencia. Y no solo eso, sino que incluso se trataba un supuesto de herencia con un heredero único, dice, es igualmente preciso que se haya presentado al tiempo de la calificación el título de la sucesión y el documento que acredite la aceptación en virtud de los cuales el deudor tiene la condición de heredero respecto al titular registral. Es decir, lo que no has pedido al practicar la anotación de embargo, ahora lo estás pidiendo cuando ya acabó el procedimiento de ejecución. Con lo cual reconoces
que en la práctica se están embargando ius delationis que son inembargables, porque no se sigue el requisito de la aceptación. Y además aquí que no se diga que ese embargo se realiza con carácter condicional, porque en ningún caso, cuando se practica la anotación de embargos, dice que queda subordinada a acreditar el requisito de la aceptación, como ocurre, por ejemplo, cuando se inscribe el cuaderno particional formalizado por el contador partidor, porque ese requisito no se está exigiendo ni en la práctica ni por la dirección general. Y dicho esto, como es el de ius delationis es personalísimo e intransmisible, pues a continuación la resolución de la Dirección General de 12 de marzo de 2018 dice que no genera afección real. Y lo que se plantea realmente es si este ius delationis tiene o no un valor patrimonial, que es una cuestión que vamos a analizar a continuación. Por no extenderme, el derecho unitario en abstracto, el régimen jurídico es completamente distinto y hasta cierto punto incompatible. En primer lugar, es un verdadero derecho subjetivo y además tiene claramente valor patrimonial porque aceptar la herencia yo he incorporado en mi patrimonio lo que es ese valor, sea positivo o negativo. Es un derecho transmisible porque, como roce en el artículo 1000, yo puedo ceder el derecho. Además es divisible porque la Dirección General me reconoce que puedo cederlo sobre mi total cuota hereditaria, una parte alícuota la misma, o mi derecho sobre bienes concretos y determinados. Como es transmisible, es claramente embargable y, claro, generaría afección real. Pero el problema es, ¿el ius delationis tiene en sí un valor patrimonial? Pues para ello voy a partir de las palabras de José Antonio García Vila en Notarios Registradores, que nos decían: no puede afirmarse que el ius delationis es de carácter extrapatrimonial porque tiene la naturaleza de un derecho potestativo. Dice, pero tampoco afirmar que es de carácter patrimonial porque este es precisamente el fundamento de la transmisibilidad a lo largo de la evolución histórica. Dice, hay que señalar que este problema de la patrimonialidad o no del ius delationis no está directamente ligado a la distinción entre tesis clásica y tesis de la doble sucesión, pues el propio Albadalejo considera que el ius delationis es un derecho patrimonial en cuanto que potencialmente al menos da derecho a relaciones patrimoniales. Y señala expresamente que para el cálculo de la legítima del transmitente, y aclara el propio José Antonio García Vila, es un error que debe leerse como heredero forzoso del transmitente, hay que añadir el valor del ius delationis, pero de modo un poco sorprendente solo en el caso de que haya efectivamente patrimonio a la herencia transmitida, pues si el pasivo es superior al activo, debe considerarse su valor es cero, sin que reste para la determinación de la legítima, y en el mismo sentido se pronuncia García García. Uno de los fundamentos que se alegan por parte de la doctrina cuando hablamos del derecho de transmisión es mantener la naturalidad del fenómeno sucesorio, es decir, qué es lo que habría naturalmente ocurrido si ese transmitente hubiese llegado a aceptar la herencia. Llama la atención que en realidad, si queremos mantener la naturalidad del fenómeno sucesorio, pues estamos alterando las reglas del cómputo para el cálculo de las legítimas del 818. Pues ahora nos encontramos con una herencia que resulta que lo computo el valor si es positivo, pero no si es negativo. En realidad, en la doctrina tampoco existe unanimidad. La Cruz Verdejo, por ejemplo, que es autor de la doctrina clásica, considera que tiene un valor patrimonial. Albadalejo, como hemos visto, considera que tiene un valor patrimonial y, sin embargo, en la doctrina moderna, Juan Francisco Gordano Fraga considera que no tiene un valor patrimonial y Hernández Valdeolmillos considera que no tiene un valor patrimonial. Si nos vamos a lo que es el fundamento que utiliza la Dirección General para considerar que tiene un valor patrimonial, nos lo encontramos en la resolución de 12 de marzo del año 2018, que como trataba de justificar que había que computar este ius delationis para calcular la legítima de los derechos forzosos del transmitente, acude a los fundamentos de una resolución de 23 de junio del año 1986 y los copia. Y aquí se plantea literalmente la Dirección General si el ius delationis tiene un valor patrimonial. Y se decanta porque tiene valor patrimonial en base al siguiente argumento. Dice, porque en sí es susceptible de valoración económica por lo mismo que es susceptible de venta, y cita entre paréntesis el artículo 1000, apartado 1 del Código Civil. No solo es que existe una contradicción con otras resoluciones de la Dirección General que hemos visto, como la 30 de diciembre de 2021, que nos dice que el 1000 no se habla de la transmisión del ius delationis, sino que la contradicción existe en el propio mismo fundamento, puesto que en el párrafo, en el siguiente, nos dice: afirmar que el ius delationis debe ser incluido como valor computable para fijar el importe de la legítima no significa, además, que el ius delationis haya de ser considerado en sí como un bien de la herencia que esté afecto directamente, como los demás bienes hereditarios, al pago de la legítima, pues si es personalísimo y no es transmisible, es decir, nos ha dicho que tiene valor patrimonial porque es transmisible y en el siguiente párrafo me dice que no es transmisible, con lo cual existe una clara contradicción. Pero si además nos fijamos en el artículo 1000, el artículo 1000, como decía la resolución de 30 de diciembre de 2021, no es un supuesto de transmisión del ius delationis. El propio Rocasastre, ya en un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo en el año 1950, que lo refieren los Mezquita del Cacho y Mezquita García Granero, instituciones de derecho privado, nos decía Rocasastre que el artículo 1000 no es un supuesto de transmisión del ius delationis. ¿Por qué? Porque en realidad lo que transmito ya es una herencia aceptada. Estoy transmitiendo el derecho hereditario en abstracto. Es decir, el cesionario no es el que decide si acepta o repudia la herencia viene ya aceptada. Y no es que no solo sea un supuesto de transmisión del ius delationis, es que ni siquiera se transmite la cualidad de heredero, que permanece la persona del cedente. Por eso, la resolución de 30 de diciembre de 2021 reconoce que se adquiere a título singular y no se adquiere ex capite defuncti.
Pero si nos vamos a aquellos mismos autores que sostienen que el jus de lationis tiene carácter patrimonial, pues vamos a ver, dado que el jus de lationis lo encontramos en la fase de la herencia yacente, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos mismos autores de lo que es la herencia yacente. Y si empezamos por la cruz en sus elementos de derecho civil nos dice: la herencia yacente se caracteriza por la existencia de un periodo de tiempo el que media entre la apertura a la sucesión y la aceptación del llamado, en el que los bienes y relaciones de obligación que se imputaban al causante carecen de titular actual. Se dice entonces que la herencia está yacente. Se trata de un supuesto en el que el ordenamiento tolera la ausencia de sujeto actual. Albaladejo García, en su curso de Derecho Civil, dice: desde que la muerte del causante deja sin titular a su patrimonio hasta que el sucesor lo adquiere y ocupa el puesto que aquel dejó vacío, la herencia no tiene dueño, sino simplemente persona llamada a serlo en el futuro. Habla de la herencia yacente como un caso de unión del patrimonio no en torno al titular actual, que no existe. Dice: se conservan los bienes como si tuviesen sujeto actual, aunque carezcan transitoriamente de él. Es decir, si nos damos cuenta, estos mismos autores nos están reconociendo que la herencia yacente no tiene un titular actual. Es decir, el problema no es si la herencia yacente tiene un valor patrimonial, que como Universitas Jur lo tiene, sea positivo o negativo. El problema es si ese valor se lo puede atribuir al transmitente. Y si la herencia yacente no tiene un titular actual, ese titular actual no es el transmitente. Y ellos, además, acorde o concilia con la posición que mantiene la doctrina sobre lo que es la repudiación. La doctrina te dice que la repudiación no es una renuncia propiamente dicha, porque no se trata de extraer de mi patrimonio un valor que está incluido en el mismo, sino trata de abstenerme de realizar una adquisición. Y en este sentido, Valle de Goytisolo, que también mantenía que el jus de lationis tiene un valor patrimonial, te decía solo en el panorama de derechos de sucesiones si se utiliza el jus de adiundi, pero no si se utiliza el jus repudiandi. En realidad, el Valle de Goytisolo nos está reconociendo que lo que estamos computando es el derecho itario en abstracto, puesto, como decía Hernández Valdornillos, el jus de lationis es tan frágil que en el momento en que lo ejercito ha desaparecido, o se ha convertido en la repudiación, con lo cual me abstengo de adquirir ese valor, o se ha convertido en el derecho itario en abstracto porque utiliza la aceptación. Con lo cual, en todo caso, lo que estoy computando es el derecho itario en abstracto, que ese sí tiene un valor patrimonial. Pero el jus de lationis, a mi juicio por lo menos, como simple llamamiento, no tiene a mí un valor patrimonial. Y dicho esto, voy a entrar ya en el análisis de lo que es la sentencia de 11 de septiembre del 2013. El supuesto, de hecho, de esta sentencia era un caso donde una persona, que en el Cendozo aparece definida con, no sé si son nombres reales o no, como doña Cristina, había ordenado un testamento en el cual ordena una serie de legados que no trascienden desde el punto de vista de la exposición, instituye herederos a sus hermanos. Entre esos hermanos encontramos uno que es don Julio, que fallece sin aceptar o repudiar, y nos dice esta sentencia que deja viuda e hijos. Entre esos hijos se encuentra uno de los herederos transmisarios, que es don Claudio. Como se trata de un supuesto donde ha sido formalizado un cuaderno particional en vía judicial, el contador partidor, siguiendo lo que era la doctrina clásica imperante en aquel momento, pues formaliza el cuaderno particional, pero cuando llega a don Julio le asigna un lote de bienes y dice: yo no lo reparto entre los herederos transmisarios, puesto que dado que estos bienes se han integrado a la herencia de don Julio, yo no tengo facultades particionales para partir la herencia de don Julio, que es lo que también decía José Manuel García García en su libro sobre el derecho de transmisión. Don Claudio, que es el heredero transmisario que no está conforme, impugna en vía judicial. Y en primera instancia, tanto lo que es primera instancia como la audiencia le da la razón al contador partidor. Y sin embargo, cuando se recurre en casación, es en casación cuando el Tribunal Supremo dice que hay que concretar e individualizar los bienes que corresponden a los herederos transmisarios, dando así entrada a lo que es la doctrina moderna en relación al derecho de transmisión. En relación a esta sentencia vamos a diferenciar lo que es la ratio decidendi de aquello que se firma obiter dicta y aquellas cuestiones que no nos resuelve la sentencia. ¿Qué es lo que es la ratio decidendi? En primer lugar, como hemos visto, nos habla de la transmisibilidad mortis causa del jus de lationis. Solo mortis causa, y nos dice cómo tiene lugar esa transmisión. Nos habla de que tiene lugar ex lege, es decir, por ministerio de la ley. Y así se afirma en diversos apartados del fundamento de derecho segundo. El apartado segundo dice que la aplicación ex lege de un efecto transmisivo. El apartado quinto habla de la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex lege ostentan los herederos transmisarios. Y el apartado sexto nos dice, o nos habla de la aplicación ex lege del derecho a transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil. Además, nos reconoce que no existe más vocación que al transmitente, cuando dice que no constituye en ningún caso una nueva delación hereditaria. Nos reconoce que el jus de lationis permanece inalterado, cuando el apartado quinto del fundamento de derecho segundo habla de subsistiendo como tal inalterado en su esencia y caracterización. Nos reconoce que el jus de lationis tiene carácter indivisible, cuando el apartado quinto dice no constituye en ningún caso una nueva delación o fraccionamiento del jus de lationis. Nos reconoce que para poder aceptar la herencia del primer causante es necesario que los transmisarios hayan aceptado la herencia del transmitente, cuando dice en el apartado sexto del fundamento de derecho segundo no habiendo constancia a su vez de repudiación alguna por parte de los beneficiarios. Una vez aceptada la herencia, nos reconoce que el jus de lationis lo recibe
el transmisario integrado en la herencia del transmitente. El apartado quinto dice, de forma que aceptando la herencia al heredero transmitente y ejercitando el jus delationis integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia. Es decir, nos reconoce que sucede directamente al causante de la herencia y diferencia claramente lo que es la herencia del primer causante de la del transmitente. Cuando dice el mismo apartado quinto, y ejercitando el jus delationis integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente. Y en el siguiente párrafo del apartado quinto habla de junto con la debida diferenciación de los procesos sucesorios en liza. Y por el hecho de que se adquiere directamente el primer causante es por lo que dice que en la partición de los bienes del primer causante hay que concretar, individualizar los bienes que corresponde a cada uno de los herederos transmisarios. Y a la hora de realizar esa individualización o concreción, que es lo más importante, y este inciso es el que realmente lo desconoce la Dirección General, dice, sin que dicha ejecución venga condicionada por las disposiciones que deban seguirse respecto de la sucesión o partición de la herencia del heredero transmitente. Es decir, tampoco aclara el Tribunal Supremo si esas disposiciones son legales o testamentarias, pero lo está claramente dando a entender es que cualquier cuestión que se plantee en la herencia del transmitente, conforme a la doctrina moderna, queda al margen de lo que es la partición de los bienes de lo que es el primer causante. ¿Qué es aquello que nos dice obiter dicta el Tribunal Supremo en esta sentencia? En primer lugar, nos habla de la doble capacidad. Y digo obiter dicta porque en realidad nadie había dudado en la capacidad sucesoria, ni don Julio ni don Claudio. Es una cuestión que, como introduce la doctrina moderna y siguiendo lo que es la labor didáctica que las últimas sentencias, pues cuando quiere sentar doctrina, hace la Dirección General, pues como acoge la doctrina de Alba de Alejo, pues nos habla de esa doble capacidad. Y nos habla en el apartado quinto infine cuando dice, cumplidos ya los requisitos de capacidad sucesoria por el heredero transmitente y por tanto la posibilidad de transmisión del jus delationis, la capacidad sucesoria de los herederos transmisarios a la herencia del causante deberá ser apreciada cuando estos acepten la herencia del fallecido heredero transmitente. Sí, exige que el transmisario tenga capacidad para suceder tanto al transmitente como al primer causante. En realidad viene a recoger la tesis de Alba de Alejo, pero tampoco la sigue literalmente. En numerosas cuestiones, la sentencia 11 de septiembre del 2013 se aleja de lo que era el artículo que publicó en el Anuario de Derecho Privado en 1952 Manuel Alba de Alejo. ¿Y por qué se aleja? Porque Alba de Alejo consideraba que la apreciación de la capacidad sucesoria tenía que realizarse en el momento del fallecimiento del primer causante. Y decía, si el transmitente tiene dos herederos, uno nacido en el momento del fallecimiento del primer causante y otro nacido con posterioridad, solo el primero tiene la consideración de heredero transmisario. Con lo cual, Alba de Alejo no resolvía si los dos herederos del transmitente habían nacido con posterioridad al fallecimiento del primer causante. Para eliminar este inconveniente, pues el Tribunal Supremo, el cual se acoge a lo que es apreciar la capacidad, nos habla en el momento, pero lo curioso es que no habla del momento del fallecimiento del transmitente, sino que habla del momento de la aceptación de la herencia del transmitente, lo cual a mi juicio claramente es un error, porque supone alterar las reglas generales en materia de apreciación de la capacidad y luego, como veremos, puede dar lugar incluso a problemas para la determinación de cuál es el heredero transmisario, como veremos hablar de una resolución del año 2019. Y en realidad el hecho de la doctrina moderna no necesariamente va unida a la doble capacidad. Jordano Fraga, por ejemplo, considera que no es necesaria esa doble capacidad. Partiendo de esa naturalidad del fenómeno sucesorio, si realmente el transmitente hubiese llegado a heredar los bienes, pues estos hubiesen pasado al transmisario. Y en realidad esto que dice Jordano Fraga podemos encontrar su fundamento en el propio 766 del Código Civil, cuando nos dice que el heredero incapaz no transmite, pero deja a salvo el derecho de representación del artículo 761, con lo cual el heredero capaz sí transmite. Pero no se trata solo de hacer una interpretación así su contrario, que no sería en sí un argumento suficiente. En realidad eso tiene su lógica. Como decía Antonio Chicu, en los supuestos de representación la vocación es directa del representante al primer causante. Por eso yo puedo suceder al causante aunque hubiese repudiado la herencia del representado, que es lo que dice el 928 del Código Civil. Con lo cual, se hace un llamamiento al representante porque no hay vocación al transmitente. Pero cuando hay vocación al transmitente, se da por sentado que esos derechos legitimarios existen y van incluidos en esa vocación, esos tienen que pasar al transmisario. Por eso ahí no deja salvo el derecho de representación. Porque en realidad esos derechos legitimarios están incluidos en la vocación al transmitente. Y además ello tiene su lógica porque si yo le privo a esa transmitente que era digno de suceder sus derechos legitimarios, en realidad estoy privando al transmitente por una causa que no viene prevista en la ley, que no es la indignidad al transmitente, sino la indignidad al transmisario. Pero si además consideramos que realmente es acertada la posición del Tribunal Supremo de que el transmisario indigno no puede suceder al primer causante, pues si hemos dejado a salvo un derecho de representación en el 766 cuando el transmitente es indigno, con mayor razón habría que dejarlo si el transmitente es digno, puesto no vamos a hacer de peor condición al transmitente digno del transmitente indigno. Con lo cual, si se mantiene realmente esa doble capacidad, habría también que dejar a salvo un derecho de representación si existe una línea descendente entre primer causante, transmitente digno, transmitente indigno.
y derecho de representación en favor de otros descendientes del transmitente digno que no tengan la consideración de herederos transmisarios, como por ejemplo aquellos que hubiesen legal o legítima, o bien incluso descendientes ulteriores del transmisario indigno. ¿Cuál es la segunda cuestión que nos dice el Tribunal Supremo Viter Dicta? Lo que se llama la intransmisibilización del jus relationis. La doctrina dice, como la voluntad del causante es la ley suprema de la sucesión, pues este puede excluir el juego del artículo 1006. ¿Cuándo nos dice esto la sentencia? Cuando nos habla de que no se ha excluido dichas consecuencias en el testamento otorgado por doña Cristina en el apartado sexto del fundamento de derecho segundo. Es decir, doña Cristina, que era la primer causante, da por sentado que podría haber excluido el juego del artículo 1006. Para ello, la doctrina decía que se podía utilizar la sucesión vulgar, porque el 774 del Código Civil no establece una serie de supuestos cerrados o taxativos donde puede establecerse una sucesión vulgar. José Manuel García García en su libro nos dice que no es necesario acudir a la figura de la sucesión vulgar. Basta simplemente con que el testador manifieste que quiere intransmisibilizar el jus relation, es decir, que excluye el juego del artículo 1006. Pero de nuevo aquí tenemos que tener en cuenta que la voluntad del causante tiene unos límites, y entre esos límites se encuentran las legítimas del transmitente. Si yo intransmisibilizo absolutamente el jus relationis, puedo estar privando al transmitente de su legítima, y ahí no puede jugar mi voluntad, porque si no lo estoy desheredando, estaría dando lugar a una desheredación del transmitente por una causa que no está legalmente prevista. Con lo cual, cuando existan hechos legitimarios, pueden transmisibilizar el jus relationis, pero no hasta el punto de que le privo al transmitente sus derechos legitimarios, porque estos necesariamente pasan al heredero transmisario, y aquí, aunque no existe una línea recta descendente entre el causante, el primer causante, con los herederos transmisarios. ¿Y qué es aquello que no nos resuelve la sentencia del Tribunal Supremo? Pues no nos resuelve muchas cosas. No nos resuelve si el jus relationis tiene o no carácter patrimonial. En el caso que tenga carácter patrimonial, tampoco nos resuelve si computa o no para el cálculo de las legítimas de los herederos forzosos del transmitente. Pero nos ha dicho una cosa, que la partición de los bienes del primer causante no puede venir condicionada por las disposiciones que deban seguirse en la sucesión del transmitente, con lo cual está adelantando algo. Que en el caso de que computase, si tuviese valor patrimonial y computarse para el cálculo de las legítimas de los herederos forzosos del transmitente, si además estos tienen que intervenir o no las operaciones particionales. Pero tampoco nos resuelve otras muchas cuestiones que plantea la doctrina moderna. Por ejemplo, la colación, como hemos visto. La mayor parte de la doctrina moderna se despacha en sus manuales diciendo que la colación según las reglas generales, cuando en realidad el heredero transmisario no es un heredero forzoso, porque no tiene una vocación. Tampoco nos resuelve, por ejemplo, el tema del beneficio inventario, que es una cuestión de las que planteó aquí Isidoro Rola Tamayo en los seminarios que tuvimos sobre la ley de jurisdicción voluntaria. Luego hace una pequeña referencia al mismo. Tampoco nos resuelve lo que es más grave, el problema de las reservas hereditarias. Pensemos en un 811, si el descendiente fallece sin repudiar y el ascendiente adquiere directamente el ascendiente del hermano, pues no se ha dado el presupuesto a la reserva. O si el reservista fallece sin repudiar la herencia del descendiente y adquiere sus herederos, pues tampoco ha adquirido un ascendiente. Con lo cual estamos alterando todo el concepto de las reservas. Y dicho esto, voy a entrar ya a lo que es el análisis de las resoluciones de la Dirección General. Podemos decir que inicialmente la Dirección General pues, se atuvo directamente, literalmente, a lo que era la sentencia del Tribunal Supremo en las resoluciones de 26 de marzo, 11 de junio de 2014, 6 de octubre de 2014 y 6 de mayo de 2015. Pero donde empieza a girar, a cambiar su criterio, es en la resolución de 26 de julio del año 2017, por esa idea de mantener una justicia material de que si no los pobres herederos forzosos del transmitente se quedan sin derechos legitimarios, probablemente si no hay bienes suficientes en la herencia del transmitente. Pero esta resolución en realidad no es un supuesto derecho de transmisión, puesto que al final consideró la Dirección General que existía una aceptación tácita, con lo cual, al existir una aceptación tácita, ya no operaba el derecho de transmisión, que es algo que también es criticable, como decía Juan Pérez Cereza, porque en otras muchas resoluciones vino a decir que el registrador, en base a la limitación de los medios de calificación, no puede apreciar una aceptación tácita de la herencia, y sin embargo aquí sí la apreció. Donde empieza a cambiar lo que es la doctrina es, sobre todo en el primer semestre del año 2018, que es lo que sienta el actual cuerpo de doctrina de lo que es la Dirección General. Y fundamentalmente voy a referir a tres resoluciones, que son las de 22 de enero, 12 de marzo y 25 de abril de 2018, pero también voy a mencionar otras. En la resolución de 22 de enero del 2018, como hemos visto, pues era un supuesto donde el testador había dejado dos hijos, que los nombra herederos por partes iguales, uno fallece sin repudiar y este a su vez deja dos hijos. Este transmitente a un hijo lo ha legado la legítima estricta y el otro la ha instituido heredero, con lo cual el notario, siguiendo lo que era la doctrina imperante en aquel momento por parte de la Dirección General, parte solo con el heredero transmisario. La registradora en la calificación considera que tiene que intervenir el otro hijo al cual se le ha legado la legítima y para ello utiliza una serie de fundamentos. Lo que ocurre es que esos fundamentos, aunque está bien intencionada la resolución de la Dirección General, no se corresponden en nada con lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. En primer lugar, parte de un enfoque erróneo del supuesto de hecho. Nos dice, debe recordarse que el supuesto de hecho considerado la sentencia de referencia, alude a la de 11 de septiembre de 2013,
en el cual, a modo de ejemplo, el causante primigenio carecía de herederos forzosos, no coincide con lo ahora planteado. Y es doblemente erróneo porque en realidad no estamos tratando el problema de las legítimas de los herederos forzosos del primer causante. Lo que estamos tratando es la legítima de los herederos forzosos del transmitente. Y además es doblemente erróneo porque sí existían herederos forzosos del transmitente, porque don Julio había dejado viuda e hijos. Otra cosa es que la sentencia no nos concreta mucho, o sea, hay que atribuir bienes a esa viuda o no. En segundo lugar, si hemos visto que la sentencia 11 de septiembre del 2013 dice que el ius de lationis se recibe integrado en la herencia del transmitente, pues el fundamento de derecho quinto dice, dicho ius de lationis que si bien se ejercita de manera directa sin pasar por la herencia del transmitente. Si la sentencia dice que los bienes los adquiere el heredero transmisario directamente el bien del causante, el fundamento de derecho quinto dice, el conjunto patrimonial activo y pasivo del causante debía recaer en la masa patrimonial del transmitente y por ende la partición de los bienes de la masa del transmitente debe cumplir con las normas aplicables a su propia sucesión. Dice, sin que ello, hablando a la sentencia, suponga un pronunciamiento sobre el destino de los bienes. Eludir la inclusión de los bienes procedentes de la herencia del causante en la propia del transmitente resultaría a todo punto inaceptable, cuando en realidad es lo que ha dicho la propia sentencia. Y además nos ha dicho que no puede venir condicionada la partición de los bienes del primer causante por las disposiciones que deban seguirse en la sucesión del transmitente. Para resolver además este tema, acude la aplicación analógica del derecho de representación, cuando son dos supuestos distintos. En el derecho de representación, la vocación es al representante, mientras que en el derecho de transmisión, la vocación es al transmitente. Confunde la vocación al transmitente con la del transmisario cuando dice que el nieto está restando la legítima al otro hijo que vive. Y luego, además, si realmente se integrasen los bienes en el patrimonio del transmitente, no tendría sentido la sentencia del Tribunal Supremo, porque en ese caso el contador partidor del primer causante estaría partiendo los bienes del transmitente y no tiene facultades para ello. Nos vamos a la segunda sentencia, resolución. La de 12 de marzo del 2018. Aquí había 5 herederos a intestato y uno fallece sin aceptar o repudiar y deja viuda y 2 hijos. A un hijo le lega la legítima estricta e instituye heredero a la viuda y al otro hijo. Y estos que se ve que tenían ganas de perjudicar al hijo al que se le ha legado la legítima repudian la herencia del primer causante. Y aquí lo primero que se plantea, de nuevo la registradora, si tiene que intervenir ese hijo legitimario. Y aquí reconoce la Dirección General que el ejercicio del ius de lationis corresponde exclusivamente a los herederos transmisarios. Cuando dice, si consta la repudiación de la primera herencia, nada podrá oponer la registradora al funcionamiento respecto a aquella al derecho a crecer en favor de los restantes herederos a intestato del primer causante que aceptaron la herencia. Bueno, aceptando la tesis enunciada en segundo lugar en relación con la cuestión de la legítima, habría de llegarse a la misma solución y tampoco habría obstáculo para la inscripción solicitada, al igual que ocurriría cuando el que repudia la herencia tenga acreedores en tanto no conste que en efecto usaron de la facultad prevista en el artículo 1001 del Código Civil. Es decir, siguiendo la resolución de 23 de junio de 1986, procede a la aplicación analógica del artículo 1001 como único medio de salvar en alguna medida lo que es la legítima de los herederos forzosos del transmitente. Aquí es cuando ya la choca con otra resolución de 29 de enero de 2024, que dice, hablando del derecho a transmisión, nos habla, con la coexistencia de legitimarios como interesados en la herencia del denominado transmitente a los efectos de exigir una su intervención en las operaciones de aceptación y partición. Es decir, aquí parece que está dando a entender que, sin embargo, el legitimario, por simplemente ser legitimario el transmitente, sí tiene que intervenir en la operación de aceptación, cuando nos ha dicho la de 12 de marzo de 2018 que corresponde exclusivamente a los herederos transmisarios y no a aquellos que han sido legados la legítima. Aquí es cuando acude a, como tiene que justificar que se computa para el cálculo de las legítimas de los herederos forzosos del transmitente, que el ius de lationis tiene carácter patrimonial y utiliza el argumento de la resolución del 86, que sí es susceptible de valoración económica porque es susceptible de venta. No voy a volver a entrar a la crítica porque en realidad el argumento en sí es contradictorio con el propio fundamento. Y además dice que afirmar que el ius de lationis es incluido como valor computable para fijar el importe legítima no significa que además el ius de lationis ha de ser considerado en sí como un bien de la herencia que está afecto directamente como los demás bienes y tales al pago de la legítima, pues si es personalísimo o no transmisible, menos podría ser susceptible de embargo o de afección real. En realidad, si queríamos mantener la naturaleza del fenómeno sucesorio, pues nada más y nada menos que hemos alterado la naturaleza la legítima de nuestro derecho civil común, puesto que si no produce afección real, no es ni pars bonorum ni pars valoris bonorum. Lo hemos convertido en una simple pars valoris. Pero como veremos después al hablar del artículo 1001, es una pars valoris especial, puesto que en nuestro Código Civil no hay un artículo, como por ejemplo en el derecho catalán, que diga que el heredero responde personalmente del pago de las legítimas. Solo puede deducirse de la aplicación del artículo 1003 cuando se habla de la aceptación pura y simple. Y el fundamento que utiliza para decir que tiene que responder el heredero transmisario del pago de esas legítimas es el siguiente: aceptada la herencia pura y simplemente, la legítima, que ya es desde que se difiere carga de la herencia, pasa a ser también deuda a la que el heredero ha de responder incluso con sus propios bienes. Está dando por sentado que los bienes los ha adquirido directamente el heredero transmisario. En realidad, esta afirmación parte de un silogismo. Es primera premisa, acepto pura y simplemente. Segunda, respondo de las cargas, y entre ellas la legítima, que es el 1003.
con lo cual el heredero transmisario responde a los bienes propios, dando por sentado que los ha adquirido directamente el primer causante. Pero ¿qué ocurre si yo altero una de esas premisas? ¿Qué ocurre si uso del beneficio inventario? Entonces yo ya no respondo de las cargas y no respondo de las legítimas, con lo cual no respondo con mis bienes propios. Con lo cual, si el heredero transmisario adquiere los bienes directamente del primer causante, ya no responderían esos bienes adquiridos del primer causante. Y aquí es donde tiene un poco, podemos sacar a la luz el tema que planteaba Isidoro Lora Tamayo con el beneficio inventario. Si hay que incluir el jus dilationis en el beneficio inventario o no. Y aquí podemos partir de la opinión de otro compañero, Carlos Marín Calero, que también ha escrito un libro sobre el beneficio inventario. Y nos dice Carlos Marín Calero que no existe ningún precepto ni de la ley notaria ni del Código Civil que nos digan qué bienes tenemos que incluir o tenemos que excluir del beneficio inventario. Y además tenemos una espada de Damocles. Y es que si dejamos a sabiendas de incluir un bien en el beneficio inventario, puedes perder el beneficio inventario. Carlos Marín Calero, a continuación, nos dice que no deberían incluirse aquellos bienes o derechos que no respondan a la finalidad y garantía de los acreedores. Si inventaríamos el jus dilationis, si el jus dilationis es intransmisible e inembargable, no sirve de garantía de los acreedores. Si decidimos que hay que inventar los bienes, se supone que tampoco los bienes los ha adquirido el transmitente, sino los ha adquirido directamente el transmisario, con lo cual, en el fondo, estamos reconociendo que por mucho que le queramos atribuir carácter patrimonial al jus dilationis, no existe un valor subyacente que sirva para sustentar ese carácter patrimonial del jus dilationis. El propio Alba Aladejo, en el artículo de la Norma de Derecho Civil del año 52, decía que, aunque se computaba para el cálculo de las legítimas de los herederos forzosos del transmitente, esas legítimas de los herederos forzosos del transmitente solo se podían pagar con bienes que fuesen propios de la herencia del transmitente, pero no bienes que procedían del primer causante. Con lo cual, Albaladejo no resolvía si no existían bienes suficientes en la herencia del transmitente, que es lo que ha tenido que afrontar la Dirección General en las resoluciones de 12 de marzo de 2018 y la de 23 de junio del año 1986. Y por último, como solución, plantea la Dirección General acudir a la aplicación analógica del artículo 1001. Pero ¿qué ocurre en realmente? Es decir, como digo, no existe una equiparación absoluta. No es que el legitimario sea un acreedor personal. Si utilizamos el beneficio inventario nos damos cuenta que no es un acreedor personal. En todo caso, sería algo similar a un acreedor hereditario, que sería un acreedor de la comunidad hereditaria, que no significa que sea acreedor del causante, porque no era acreedor del causante. Y aquí es donde se ve realmente si puede o no mantenerse, no me quiero pronunciar, si existe realmente una identidad de razón, porque en realidad un crédito de un acreedor personal de un heredero no es exactamente un crédito de la propia herencia. Y si además hablamos de justicia material, habría que plantearse que al pobre heredero real que se ha adjudicado los bienes ahora se le multiplican los acreedores, porque tiene los acreedores del primer causante, más los acreedores del transmitente, más los acreedores del transmisario. Pero ya digo que no me voy a pronunciar sobre esta cuestión. La tercera resolución es la de 25 de abril del año 2018. Y aquí vuelve a plantearse el tema si tiene que intervenir o hay que atribuir derechos legitimarios al cónyuge viudo. Aquí ya la Dirección General al menos reconoce que la vocación es al transmitente, cuando dice que su contenido viene limitado por la vocación al transmitente al formar tal derecho parte de la herencia del transmitente. Pero en el mismo fundamento dice lo que se transmite y lo que se adquiere en virtud del citado precepto no puede ser más que dicho jus dilationis, que si bien se ejercita de manera directa sin pasar por la herencia del transmitente, o sea, antes se pasaba y ahora ya no pasa. Y dice, solo puede referirse al acto de aceptar o repudiar la herencia del primer causante, pero no de afectar otras consecuencias más de ello. Parece que estamos reduciendo la aceptación a una simple declaración de voluntad que no producir más consecuencias, cuando en realidad de la aceptación dependen la mayor parte de los efectos del fenómeno sucesorio. No solo la adquisición de los bienes, la responsabilidad por las deudas, si tengo que colacionar o no, si tengo que sujetar los bienes a reserva, si adquiero la posición civilísima del artículo 440. ¿Y cuál es el fundamento que dice esta resolución? Dice, es indiscutible que la determinación quiénes son los transmisarios y en qué porcentaje y modo adquieren los bienes viene determinado por la sucesión del transmitente y no por la sucesión del primer causante, lo que es correcto. Sería mejor profundizar en que los transmisarios adquieren la herencia del primer causante porque son herederos del transmitente y solo en cuanto lo son y en la forma y proporción en que lo son. Luego vamos a ver esto. Para lo cual es inevitable considerar en qué términos los ha llamado el transmitente, dice, por vía de testamento o la ley en caso de vocación ad intestato o forzosa. Es decir, aquí parece que la simple idea de la vocación forzosa implica que eres cotitular del jus dilationis vía derecho de transmisión. Con lo cual, si fuese así, no es muy acorde con lo que nos ha dicho una resolución antes, la 12 de marzo, que dice que el ejercicio del jus dilationis corresponde solo a los herederos transmisarios y no puede intervenir el legitimario. Y si además esto es así, estaríamos de nuevo alterando la naturaleza de la legítima en el Código Civil, puesto que ahora la has convertido en una pars hereditatis, es decir, por tu solo hecho de ser heredero forzoso, ya eres heredero transmisario, que implica que tienes que ser sucesor a título universal. Pero sin perdernos siquiera en esto, si nos ha dicho que solo son herederos transmisarios en cuanto lo son y la forma y proporción en que lo son, pues resulta que ya no, un año más tarde ya no importa la forma y proporción en que lo son. Todas estas tres resoluciones se han olvidado. Los bienes no se integran a la herencia del transmitente,
no hay que seguir las reglas de la sucesión del transmitente. Y esa es la resolución de 5 de julio de 2019, porque hasta aquí el transmitente había ordenado una sustitución fideicomisaria, con lo cual lo que se plantea si tiene que intervenir o no el heredero fideicomisario. Y dice la Dirección General, tiene razón el recurrente cuando alega que si llegan los bienes concretos que proceden del causante originario a confundirse, que no llegan, perdón. Tiene razón el recurrente cuando alega que si no llegan a los bienes concretos que proceden del causante originario a confundirse con los del transmitente, y si el jus de lationi se transmite por ley, de modo que una vez se ejerce aceptando la herencia, hay una única sucesión de aquel causante de los transmisarios, debe concluirse que el fideicomiso que el transmitente impuso respecto de sus bienes no se extiende a los bienes que proceden de otra sucesión distinta. Ahora ya es una sucesión distinta. Dice, la exigencia contenida en la calificación impugnada no puede ser confirmada, toda vez que de aceptarse supondría la intrusión de un elemento completamente extraño en la sucesión del primer causante, como sería referir e inscribir las adjudicaciones realizadas en favor de los transmisarios en las herencias de sus abuelos, con las limitaciones resultantes de un fideicomiso que ellos no ordenaron. Aquí ya los bienes no se integran a la herencia transmitente y no siguen las disposiciones de ese transmitente. Y aquí es donde realmente se plantearía el problema del criterio temporal que sigue el Tribunal Supremo. Si atendemos al momento de la aceptación de la herencia al transmitente, ¿qué ocurre si ha tenido lugar ya el llamamiento fideicomisario? Es que en ese caso el heredero transmisario es el heredero fideicomisario y ya no los herederos fiduciarios, lo cual es una cosa que pone de manifiesto que es, a mi juicio, un error de la propia sentencia que tendría que ser corregida en las futuras. Y voy a hacer referencia solo a otras dos resoluciones más. La de 11 de abril de 2019 va a plantear el tema de los derechos sucesorios del cónyuge viudo. Pero esta resolución es relevante porque fue impugnada en vía judicial. Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de marzo de 2021 la anula y la deja sin efecto. Y dice, la sentencia del tribunal. Como hemos indicado, al principio esta sala no analiza la corrección jurídica de la doctrina del Tribunal Supremo, sino únicamente su aplicación al caso concreto y, como se ha expuesto, tanto la resolución de la Dirección General como la sentencia recurrida se apartan de ella. Esta sentencia es la que ha sido recurrida en casación, con lo cual el Tribunal Supremo ahora tiene que pronunciarse al menos sobre tres cuestiones, que una no necesariamente implica la otra. Si el jus de lationis tiene valor patrimonial o no, porque si no lo tiene, no computa para el cálculo de las legítimas de los herederos forzosos del transmitente. Si realmente tiene valor patrimonial, sí tiene que computarse para el cálculo de las legítimas de sus herederos forzosos, puesto que si dice computa, en realidad estás corrigiendo en parte lo que has dicho la sentencia de 2013, cuando dice que la partición de los bienes del causante no tiene que venir condicionada por las disposiciones de la sucesión del transmitente, y si además computa, si tienen que intervenir o no las operaciones particionales. Pero no es la única sentencia de la Audiencia Provincial que se ha apartado de la actual doctrina de la Dirección General. La propia Audiencia Provincial de Valencia de 8 de septiembre de 2020 dice no puede prevalecer la invocación de los criterios seguidos por la Dirección General de los Registros y del Notariado de que el cónyuge viudo pueda adquirir tal derecho y adquirir la condición de transmisario. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 1 de junio de 2020 dice la Dirección General se adaptó a la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo con la resolución de 26 de marzo de 2014 y también sostuvo que cuando opera este derecho existe una única delación, aunque con vacilaciones en las resoluciones de 26 de julio de 2017 y 22 de enero de 2018. La Audiencia Provincial de Cantabria, en la sentencia 11 de febrero de 2022, se la adjudican en un cuaderno particional a la viuda del transmitente derechos y dice que hay que repetir el cuaderno particional porque la viuda no tiene ningún derecho en la herencia del primer causante. En la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 20 de mayo de 2024 te dice, en tal acto se ha de entender que la viuda de don Brian, que era el transmitente, actuaba en representación de su hija tal y como declara la vista doña Luna, pues ella no tenía derecho alguno sobre la herencia de don Byron, que era el primer causante. Y la que es más llamativa es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, puesto que aquí si hablamos de una pars valoris y se habla de que el heredero responde personalmente pago de las legítimas, que es la sentencia de 28 de octubre de 2024 que dice, aunque es pars valoris, que para el cálculo de las legítimas, de esos legitimarios del transmitente, no se computan el valor de los bienes que el heredero transmisario adquiere del primer causante. Si por otra parte los computamos, al final estamos también desdiciendo lo que dice el Tribunal Supremo de la Sala de Contencioso en materia fiscal, o que es un argumento fiscal, no quiero utilizarlo, de que solo existe una sucesión, porque si al final lo computas en la herencia del primer causante y lo computas en la herencia del transmitente, al final lo estás computando las bases imponibles de las dos herencias. Por cierto, que también la Sala Contencioso en este año pasado ha dicho que la prescripción se computa desde el fallecimiento del transmitente y no desde el fallecimiento del primer causante, que es una cuestión que estaba discutida por audiencias. Y dicho esto, llegamos a la resolución de 7 de marzo de 2022. Y quiero mencionar esta resolución última porque aquí ya no había herederos forzosos del transmitente. Se trataba de un matrimonio que no tenían descendientes. Y lo que tratan de evitar es que cuando fallezca el último, los bienes se vayan por la familia del último fallecido, con lo cual en sus disposiciones testamentarias diferenciaban claramente dos supuestos. Decía, primer supuesto, que mi esposo me sobreviva. Bueno, eran los dos similares.
en cuyo caso instituye heredero a mi esposo. Dice, segundo supuesto, que su esposo le premuera. Dice, lega a los hermanos de su esposo todo cuanto a la testadora correspondiese por herencia a su citado esposo, y en el resto de los bienes instituye heredero a los hermanos de la testadora. Ocurre que los dos fallecieron tal vez por lo del COVID con un mes de separación, con lo cual el segundo no llega a aceptar o repudiar la herencia del primero. Y el notario, partiendo de que los bienes los adquiere directamente el primer causante, pues partió los bienes tanto del primer causante como el transmitente solo con los herederos transmisarios y no entrega los legados, porque considera que esos bienes no han llegado a integrarse en la herencia del transmitente. La Dirección General de la Registradora considera que hay que entregar los legados. Aquí en realidad ya estamos forzando la interpretación de la sentencia de septiembre de 2013 hasta tal punto que las consecuencias o los efectos de doctrina clásica y doctrina moderna son exactamente los mismos. A mi juicio tenía razón el notario cuando su informe alegaba que no se trataba un legado de cosa ajena, puesto que la testadora o el testador no había dispuesto los bienes en la consideración de que son ajenos, en conocimiento de la ajenidad, sino en la consideración de que llegase a adquirirlos de su primer esposo o su primer cónyuge que había premuerto. En realidad, la Dirección General creo que podría haber acudido a otro recurso que no era tal forzar de tal manera la interpretación de la sentencia de septiembre de 2013, que era acudir a la figura del legado de cosa propia del grabado del 863 del Código Civil, puesto que si el heredero transmisario ha adquirido los bienes del primer causante eran bienes propios del grabado, con lo cual, acudiendo al 863, podría haber, en todo caso, dicho que se incumpliese la entrega de los legados. En realidad, el régimen del legado de cosa propia del grabado plantea un problema cómo conciliamos el beneficio inventario con el régimen del legado de cosa propia del grabado. Probablemente aquí la responsabilidad no sería cum binum, sería pro virus, como dice el artículo 863 del Código Civil. Y después de dicho todo esto, lo que ponemos de manifiesto es que después de la sentencia 11 de septiembre de 2013, en realidad llevamos 11 años generando inseguridades jurídicas. Y ya no solo las legítimas de los herederos forzosos del transmitente. Lo raro es que en esos 11 años no hayan aflorado otros supuestos como las colaciones o las reservas. Y a la hora de resolver este problema, en realidad solo tenemos dos vías. Una, o la reforma legislativa, que parece por ahora no es inminente, y la otra es que hay que resolverlo vía interpretativa. Y esa vía interpretativa es la que tiene que hacer el Tribunal Supremo ahora cuando resuelva el recurso de casación frente a la sentencia de 11 de septiembre de 2013. Pues se tiene que pronunciar sobre las tres cuestiones que he planteado antes. Y a la hora de realizar esa interpretación, podríamos recordar las palabras de don José Castanto Beñas, que para eso fue presidente del Tribunal Supremo, que en el año 47, en su libro sobre la teoría de la aplicación e investigación del derecho, nos decía: en el juego de las fuentes jurídicas y de los medios e instrumentos de elaboración del derecho incumbe la jurisprudencia una importante función conciliadora y de equilibrio. Dice, la jurisprudencia de los tribunales, velando por la certidumbre y la estabilidad de las reglas jurídicas, a la vez que por el progreso del derecho y su adaptación a las circunstancias históricas y sociales de cada momento, vinculando el derecho a los principios ideales permanentes al mismo tiempo que a las realidades e intereses concretos y movedizos, puede lograr la armonía de todos esos elementos contradictorios que se agitan en el fondo de la vida jurídica. Y añade en su libro, la casación no tiene ya la mera finalidad de velar por un cumplimiento de la ley rígido y apegado a la letra, sino la finalidad amplísima de promover y asegurar la recta interpretación e investigación del derecho objetivo para que la ley y las demás normas jurídicas que lo integran conduzcan en su aplicación a resultados, dice, de justicia, a la vez que a consecuencias de uniformidad, fijeza y seguridad jurídica. Con lo cual, el Tribunal Supremo, ahora cuando resuelva la sentencia en casación, que tendría que plantearse es, uno, si sigo manteniendo la doctrina moderna, tendríamos que asumir las consecuencias injustas que en muchos casos está dando lugar a la aplicación de esta doctrina moderna. Pero la otra vía que tiene es si no habría que volver a la doctrina clásica, tal vez, como aquella que es la única que es capaz de conciliar todos los intereses que concurren en estos supuestos donde opera el derecho a transmisión en el fenómeno sucesorio. Y muchas gracias por su atención. Fernando, enhorabuena. Es una conferencia, creo que estamos todos de acuerdo, completísima, un estudio completo, muy sólido de Ius Transmissionis, toda la evolución jurisprudencial y la evolución de la doctrina de nuestro centro directivo. Y es verdad, a ver si con la sentencia del Tribunal Supremo evitamos todos estos años de inseguridades jurídicas. Pero de verdad, enhorabuena y muchísimas gracias. Y ahora, como siempre, y en este caso todavía más, vamos a tomar un vino en honor del conferenciante. Gracias, Fernando.